Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí estoy como vicepresidenta de la federación. Hoy tenemos nuevo presidente que es Itziar Oyarzábal. Bienvenida, es española de Europa y la verdad es que estamos muy contentos de tenerla y tener una nueva presidente. Así que bueno, hoy en este primer día que hacemos estos cambios, pues bienvenida Sharon, quien es una persona a quien por supuesto aprecio muchísimo. Gracias. He aprendido mucho en todo este recorrido que he tenido yo pues en este país y además creo que es una conferencia que vale la pena que la escuchen, además por todo el recorrido que tiene y por todo lo que sé que nos va a aportar. Creo que la confianza es base indispensable para nuestras vidas. Así que gracias Sharon por estar aquí para nosotros, gracias por tenerte y la verdad es que estamos ansiosas de escucharte. Gracias, Katiuska. De verdad que para mí un honor estar el día de hoy aquí compartiendo este tema que para mí es de gran pasión y sobre todo porque amo este proceso de nuestra profesión del coaching ontológico y todo lo que podemos generar como valor para tantas personas. De verdad que Claro para que mí sí. un placer. Qué rico tenerte, Sharon. Y bueno, Sharon nos va a estar compartiendo la conferencia acerca de coaching ontológico para la confianza organizacional en relaciones, procesos y resultados. Y quisiera decir unas palabras acerca de Sharon. Ella es facilitadora y entrenadora de programas organizacionales, coach ejecutivo de equipos y de negocios, atendiendo clientes en Estados Unidos y Latinoamérica. Es licenciada en Ciencias Administrativas, Gerenciales. Su desempeño en las diferentes áreas de recursos humanos ha sido por una trayectoria de 11 años, trabajando con empresas de renombre a nivel internacional, como la Ford Motor Company. Todo esto le ha permitido conocer y apoyar el mundo sistémico organizacional en procesos cross-culturales y apoyo a la gestión gerencial y de liderazgo de negocios. Y bueno, Sharon tiene una amplia preparación, es coach ontológico de corporalidad y emociones, facilitadora de aprendizaje dinámico, acelerado, coach para equipo, en outdoor, facilitador de dinámicas de grupo, diplomado en coaching organizacional, Conscientious Business Coach, Master Coach ontológica acreditada por FICOP. Y para nosotros es un placer tenerte aquí, Sharon, así que no te robamos más tiempo, el espacio es tuyo, queremos escucharte. Bienvenida. Gracias, Daisy, gracias. Muy rico también escuchar de otros cómo te presentan, ¿no? Porque normalmente uno no se presenta. Pero bueno, lo importante creo que es cómo desde esta profesión y la humildad que nos entrega, cuando nos certificamos, somos capaces también de mostrar a otros el camino que ya hemos recorrido, ¿sí? Y desde allí, bueno, este tema que traigo el día de hoy para mí es sumamente poderoso y lo traigo con todo el cariño para toda la comunidad FICOP, ¿no? El tema de la confianza organizacional en relaciones, procesos y resultados, porque considero que este es un tema que lo damos por obvio, pero realmente no es un tema que trabajamos. Lo vemos como por lo general, lo vemos como una consecuencia de un proceso, una intervención o un acompañamiento a una persona, pero realmente tiene un matiz mucho más profundo. Y de hecho hay muchos estudios que han traído información para mirarla de una manera más cercana, con más detenimiento, como con más amor, para mirar que aquellas personas a quienes acompañamos, a quienes servimos, puedan hacerse de este tema, de esta confianza, como algo propio, como algo que no es dado por, sino que lo genero yo y que soy capaz de generarlo en el mundo en el que coexisto. ¿Sí? El tema de la palabra confiar como verbo viene del latín con, que actúa como un punto de encuentro,
en relación con alguien o con algo, y el término de fiar, que tiene que ver con una fianza, la entrega de algo, y también tiene que ver con el acto de fe. Entonces, si miramos desde estos orígenes, el acto de fe con alguien, con algo, conmigo mismo y con otros, ya genera una acción. Desde allí es cómo nos sostenemos en el mundo. Hablaban en estos días Mariana Almeida y hablaban otras compañeras sobre el tema de cómo la confianza me sostiene, pero desde donde yo busco ese elemento en mi vida, en mi ser, para confiar, para entregar, para tener ese acto de fe en todo donde yo coexisto. Desde allí quiero partir porque son reflexiones mucho más sencillas de las que a veces no nos hacemos cargo. Y de allí miramos el término de la confianza como hecho, que tiene que ver en conjunto con alguien y tiene que ver también con la entrega o la garantía de algo que se da o se recibe. Esta es parte de una interpretación que nos muestra José Luis Soto, que es un coach ontológico que reside, venezolano también que reside hoy en Argentina y un apasionado con el juego de la interpretación de las palabras. Y él nos dice que desde este término, el danzar, la confianza tiene que ver con el danzar en conjunto con la entrega sin miedo. Si vemos el opuesto de la confianza es la desconfianza, que tiene que ver con un momento de inseguridad, que tiene que ver con un momento de incertidumbre, no tener certeza de algo. Pero cuando hablamos de confianza es poder danzar sin miedo, es entregarnos con otro. Y como una danza, como los que conocemos que lo que significa bailar, tiene que ver con un ritmo, una sincronía con alguien, unas emociones compartidas, tiene que ver también con un espacio de melodías diferentes, ¿no? Donde me conjugo con el otro en esta danza para poder que exista ese puente entre lo que doy y lo que recibo. Entonces aparece un juego muy sabroso en el relacionamiento, desde donde yo me separo para poder estar en esa danza con otro, ¿sí? Y desde allí empieza una mirada mucho más ontológica, que tiene que ver con quién soy yo y cómo yo confío, desde donde actúo en el confiar con otros. Y aparece este juego de palabras que ya se convierte en acción y se convierte en una intención que genera resultados. Desde ahí partimos con un análisis muy sencillo, pero si nos vamos un poco más a la profundidad, necesitamos ampliar nuestra mirada. Y ampliar esta mirada implica observar el mundo organizacional con un lente mucho más grande que lo que estamos viendo por lo general cuando como líderes o como coaches solamente miramos a una persona o miramos a un área determinada o miramos a un equipo. Yo creo que el tema de la confianza organizacional es un matiz sistémico que necesitamos darle un enfoque mucho más preciso, con mucho más amor y sobre todo para que nos permita identificar esa dinámica de esa danza interna, esa danza de quienes bailan, quienes no bailan, quienes danzan hacia un ritmo, cuáles son los otros ritmos que se pueden mover, cuál es el ritmo de un equipo específico de trabajo, cómo se conjuga con el ritmo de otras áreas. Entonces dejamos de mirar los silos como silos simplemente por competencia o por la función o el área de negocio. Tenemos que verlos como personas que se relacionan para generar resultados. Desde allí, la invitación entonces es a que encontremos cuáles son las razones para darle la prioridad a la confianza dentro de esas intervenciones que nosotros como coaches ontológicos hacemos en las organizaciones o como líderes, cómo trabajamos la confianza de nuestra gente, nuestros procesos y nuestros resultados. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cuáles pueden ser esas prioridades? ¿Conocen ustedes algunas de esas o creen que tienen alguna forma de identificar esas prioridades? Probablemente vamos a encontrar pocas o vamos a encontrar muchas. Sin embargo, aquí hay 5 razones que nos permiten, de alguna manera,
enfocarnos en el foco que queremos mirar el día de hoy, ¿no? A mí se me ocurre una, Sharon, de repente, y es el involucramiento. No sé si vas a hablar de eso. Ajá, ajá. ¿El involucramiento en qué sentido? En el sentido de cómo las personas se ponen la camisa y se ponen la etiqueta de ese Ajá. lugar que los representa y que ellos a su vez representan. Bien, y hablamos de la identidad, del Identidad. sentido de identidad con una organización, con un equipo de trabajo, con tus compañeros. Y fíjate que la identidad tiene que ver con algo que yo siento, que me pertenece, con la que soy parte de. Y desde allí, para que una persona se sienta parte de, es como sentirse como en tu casa, en tu familia. Entonces ahí es donde existe el espacio de la confianza. Y cuando no existen las condiciones y las variables que me permiten sentirme en ese lugar de trabajo, que me permite sentirme en ese espacio donde comparto, bien sea con un emprendimiento, inclusive en algo que tiene que ver conmigo, probablemente no siento la confianza de estar y quedarme allí. Y estar para ese sentido, ese propósito de esa institución o esa organización a la que pertenezco. ¿Sí? Muy buen punto. Gracias, Daisy. Aquí miramos, uno de los temas es, una organización que no tiene una marca de confianza pierde el atractivo. Nosotros no vamos a comprar la marca de un vehículo en el cual no confiamos. Muchos hablamos de la Ferrari cuando estamos hablando de la Fórmula 1. Son los carros que por lo general tienen una tendencia, por la marca ha hecho un trabajo para mostrar la seguridad del vehículo. Y los pilotos lo buscan porque sienten que es una producción, es una manufactura que les permite desafiar el reto al que se están enfrentando, en el que ellos se sienten seguros. Igual el equipo que trabaja con el piloto. Buscamos, la mayoría de las mamás ahora, buscamos a un carro Toyota, porque sentimos que es un carro que en manufactura es confiable, que tiene muchos aspectos de seguridad para la conducción de cualquier conductor, pues nos ofrece seguridad y espacio para nuestra familia, ¿sí? A la diferencia de otras marcas que también de alguna manera han mostrado sus bondades, pero esta se ha destacado en el mercado. Y por supuesto, el compromiso de la gente que trabaja para esa marca también se ve afectado cuando la marca no es confiable. ¿Sí? Otra cosa es que cuando los líderes no implantan confianza en las relaciones entre su gente, por supuesto, el rendimiento de sus colaboradores tiende a estar impactado porque no tienen la misma capacidad de respuesta, no se sienten respaldados, puede que no sientan seguridad para tener la autonomía para ejecutar las acciones. Probablemente no existe una buena coordinación de acciones y de allí sabemos que esto afecta e impacta los resultados del negocio. Por otra parte, los empleados pueden pasar más tiempo desconfiando de algo que pueda suceder antes de actuar. Y empieza el miedo por análisis, parálisis por análisis. Y ese espacio entre la toma de decisiones, entre la ejecución, entre sentir que el otro reconoce o no reconoce mi trabajo, va generando un retraso en las entregas. ¿Sí? Otra cosa es que cuando solamente tratamos de hacer negociaciones por hacer negociaciones, simplemente sin cultivar las relaciones, probablemente no existe esa forma quizás de renegociar o de mirar cuáles son los beneficios o cuál es la forma de ganar, sino que cada quien está buscando su propio beneficio y a la final no existe una lealtad, no existe un cumplimiento de las condiciones de satisfacción. No necesariamente vamos a tener el mismo nivel de respuesta y las relaciones se pueden romper y eso puede generar pérdidas para los negocios. Y por otra parte, las personas que no confían en sí mismos, por supuesto, por sus miedos y sus necesidades, probablemente no van a tener la misma capacidad de acción
y de reacción para lo que se espera dentro de las organizaciones de ellos mismos. ¿Ok? Si vamos a la complejidad en la que nos estamos enfrentando, ¿cuáles creen ustedes que han sido los desafíos que nos está poniendo el mundo global que pueden estar afectando la confianza? Yo tengo por ahí algunos ejemplos. La verdad es que hay algo que yo veo con todo este mundo global y la confianza, creo que es un reto más grande. O sea, creo que el que estés en cualquier lado, que no sepas si es verdad, el que haya tantas situaciones, o sea, que hasta filtros, aunque nos riamos, pero es así, filtro, que a veces la gente no sabe si es verdad o no es verdad, dónde estás o no estás, creo que nos ha levantado una alarma. O sea, yo siento que tenemos un reto, que tenemos una alarma levantada constantemente y no nos estamos dando cuenta, como que siempre estamos dudando si es o no. Y con lo mismo, todo este tiempo lo que ha corrido en medios que te muestran, que te dicen la inteligencia artificial, no sabes si es o no es. Entonces creo que estamos ahora como con que no sé cuál va a ser el resultado, ¿no? Un tema social de más sensibilidad ante eso, ¿no? Como que rápidamente se te levantan las alarmas. No sé cuál es el next, ¿no? ¿Qué pasará un poquito más allá? Existe algo tan veloz en estos procesos que estamos viviendo que a veces no tenemos tan claro cuáles son todos los elementos que nos están generando estos cambios, ¿no? El tema del COVID fue como el fenómeno que nos trajo, como que nos puso sobre la mesa todas aquellas cosas que están siendo desafíos, que aunque ya muchas organizaciones ya lo venían viviendo por otras razones, el COVID lo puso como sobre la mesa y al expuesto de todo y generó como un boom de muchas cosas, hay muchas necesidades. Pero lo cierto es que hay muchas empresas que ya venían trabajando de manera remota, ya venían implementando el home office en unas áreas de trabajo, pero ese no era solamente el desafío. El desafío venía con los cambios globales de tecnología, la forma en que se hace el marketing, la forma en que se hacen las ventas ahora de manera online, el e-marketing, el e-sell. Existe también el otro tema que tiene que ver con el mundo relacional a través de los negocios de la banca, por ejemplo. Ya no existe ese customer service presencial, ¿sí? Pero el mundo global ha tenido tantas tendencias en cambio que pareciera que es algo como que nos estresa y realmente no es algo a lo que tenemos que temerle, porque el cambio es una constante. El tema es aceptar que el cambio siempre va a estar presente y que nos va a presentar desafíos a los cuales necesitamos de alguna manera mirar, de alguna manera abrazar y aprender de ese desafío, ese momento de caos, las oportunidades de aprendizaje y sobre todo de nuestros límites, porque probablemente también podamos decir, mira, hasta aquí llego yo, ahora me gustaría aprender de otras cosas y yo creo que eso fue parte de lo que también nos desafió el proceso de confianza. Para los que tenemos cierta tendencia a comprar en el mercado, a comprar en las tiendas, el tema del COVID nos puso la barrera de una sola vez. No sale, tienes que comprar online. Cuando esta es una tendencia que ya venía desde hace un tiempo atrás, ¿sí? Ya se venía desarrollando esta tendencia del e-commerce. Por otra parte, hay organizaciones que ya venían en este trabajo remoto, pero el COVID nos forzó de alguna manera a que fuese una población mucho más grande. Entonces, el trabajo del líder comenzó a hacerse un poco más difícil porque tenía que primero adaptarse a que no tenía la gente a la disposición en el momento que quería. Segundo, que tiene que concertar temas tecnológicos, tiene que concertar de recursos para que su gente trabajara en su casa y aparte de eso, mirar la condición de sus colaboradores de que estando en casa no solamente iban a estar trabajando, porque también tenían que hacerse cargo del convivir de la familia. Aparecieron todas las costuras
Y para algunos fue una bendición, como para otros fue un gran desafío. Y ahí empezaron los temas de confianza y desconfianza en si son capaces de ejecutar y de darme los resultados, si somos capaces de realmente mantener a la gente motivada, si somos capaces de generar, mantener el negocio a flote con los procesos y los resultados como los teníamos antes, a pesar de todas las condiciones, no solamente de la gente, sino también de la infraestructura del negocio, para la manufactura, para la prestación de servicios. Para otros fue como el reinventarse en muchas formas de prestar los servicios. Entonces, el tema de la confianza siempre va a estar atada a nuestras condiciones de cambio, pero es que las condiciones de cambio siempre van a estar latentes. Si hoy van a ser unas, mañana van a ser otras. ¿Ok? Entonces, una de las miradas más grandes que necesitamos darle auge en las organizaciones es que todas las intervenciones necesitan mirar el cambio como una constante. Que la forma de generar confianza en las personas, en las relaciones, en los procesos y en los resultados, tienen que ver con considerar el cambio como una constante. Ahora, desde esto más macro, para ir a lo micro y luego volver a lo organizacional, necesitamos saber que las organizaciones están dadas para generar dinero. Pero la velocidad, la ambigüedad, la complejidad y la incertidumbre con la que vienen los cambios necesitan de ser atendidos con una variable importante, y es que todas las estrategias que tengamos dentro de la organización para la intervención de las personas, para la intervención de los procesos y la intervención de los resultados, tienen que ser estrategias que tengan coherencia con aquella confiabilidad que necesitamos desarrollar, con la confianza que necesitamos se sostenga el negocio, con la confianza que necesitamos que tenga cuerpo el negocio como tal, para nuestra imagen, nuestros productos, nuestros servicios, para el sostenimiento de la organización y por supuesto de nuestra gente. Porque las organizaciones se mueven y existen debido a las relaciones entre las personas. Los clientes, los proveedores, los accionistas, todos son personas y todo se gesta en el mundo relacional. Y las relaciones necesitan ser confiables para que den soporte a este retorno de inversión que toda organización busca. Pero para eso necesitamos entender cuál es la fórmula del éxito en las organizaciones para que exista ese ROI. Y Stephen Covey nos trae una mirada sobre la estrategia por la ejecución más aquella variable incógnita es la que nos va a dar el éxito en los resultados. Ahora, la variable incógnita para nosotros es la confianza, y cuando la confianza está en los niveles bajos, está en los niveles de desconfianza, por supuesto, baja la velocidad de los procesos, de la toma de decisiones, de la ejecución, de la coordinación de acciones y, por supuesto, pueden incrementar los costos. Por sobretiempo, por retrabajo, porque la gente no está capacitada, entonces necesita mayor nivel de entrenamiento, los costos de rotación, los costos de los sobretiempos como tal, y desde allí también aparecen las inseguridades en los lanzamientos de nuevos productos, en la innovación, y esto no ayuda a que la fórmula sea para el éxito, sino para tener resultados quizás favorables, pero no del nivel que necesitamos para alcanzar aquellos desafíos de rentabilidad alta que toda empresa quiere lograr. ¿Sí? La otra parte es si logramos trabajar en aquellos aspectos que eleven los niveles de confianza dentro de la organización, vamos a tener el aumento de la velocidad, tanto de la gente por tener agilidad, tener autonomía, ser capaz de respetar las decisiones, ser capaces de ejecutar de una manera impecable, de generar colaboración, de generar cooperación, de generar eleva los niveles de innovación dentro de la organización y por supuesto los costos pueden bajar y eso genera mayor rentabilidad. ¿Cómo vamos hasta aquí? Si hay preguntas, si hay alguna duda, hasta que quieran, chévere, lo podemos ir viendo.
¿Qué es para mí la confianza? Si ustedes me dicen desde todo esto que estamos viendo, o sea, comenzamos por lo que es el verbo, por lo que es la acción y pasamos a una mirada grande de la organización. Toda organización requiere de un proceso, requiere de resultados, pero se basa en su gente. Y para mí la confianza tiene que ver con la base de las emociones. Para mí, esto es un proceso, un fenómeno, más que un proceso, es un fenómeno emocional que puede limitar o empoderar a una persona para relacionarse consigo mismo y con otro. ¿Por qué lo digo? Porque desde esta mirada podemos mirar la ontología del ser. Nosotros no somos seres que generamos confianza por solamente decirlo. Tiene que existir la coherencia entre cuerpo, lenguaje y emoción del ser que somos. Y si la emoción responde a mis creencias y responde a mi capacidad de acción, entonces yo puedo accionar en esa relación de una manera favorable o desfavorable. Por eso que digo que la confianza tiene que ver con un fenómeno emocional. ¿Y qué lo dispara? Todo nuestro sistema de valores, todo nuestro sistema de creencias, y desde allí la ontología del ser no nos va a mentir. Vamos a generar toda persona que tenga un desarrollo de emociones sanas, que lingüísticamente su capacidad de pensamiento, su sistema de valores y sus creencias le permitan estar enfocada hacia niveles de autoestima alta y de entender de su capacidad, le permite confiar en su forma de ser, su accionar con el mundo va a generar niveles de autoconfianza. En el ser que yo soy, la autoconfianza me permite ser capaz de entender que yo soy la posibilidad de accionar en relación a algo que quiero lograr. Desde allí, el lenguaje, la emoción y el cuerpo me van a acompañar. Ahora, si yo tengo autoconfianza, yo puedo ser capaz de confiar en otros, porque puedo mirar también la capacidad, la disposición emocional y la forma en que actúa el otro, y eso me permite de alguna manera generar un puente relacional para confiar en esa otra persona o en esas otras personas. Y en la medida en que yo confío, también puedo recibir confianza. Y ese nivel de confianza que yo recibo va a alimentar mi sistema de autoestima. Cuando por el contrario mi autoconfianza es baja, mi nivel de autoestima es baja, van a prevalecer mis temores y mis miedos, y eso va a hacer que de alguna manera yo tenga un sistema de creencia que no me permite aceptar confiar en otro. Si no confío en mí, difícilmente confío en otro. Por supuesto, al no confiar en otros, difícilmente otros van a confiar en mí. Es un sistema que se convierte en un círculo virtuoso cuando la confianza es alta o está en buenos niveles, pero puede convertirse en un círculo vicioso cuando realmente hay niveles de desconfianza. En este sentido, si lo miramos desde la ontología del ser, partimos del ser que cada quien es y que interactúa y se relaciona con otros en un sistema organizacional. ¿Sí? Esto nos permite, de alguna manera, si lo miramos desde la mirada, llegamos a observar desde niveles de conciencia, podemos hablar de que la autoconfianza tiene que ver con el ser, la relación de confianza con otros tiene que ver en el hacer, cómo construimos, cómo coordinamos, cómo gestamos, cómo innovamos, cómo nos arriesgamos, cómo somos capaces de dar saltos cuánticos y también cómo esto en retribución aparece cuando yo permito que otros actúen, como también desde mi forma de actuar, ellos son capaces de confiar en mí. Y esa confianza recibida alimenta siempre mis niveles de autoconfianza. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver? Sharon, mientras te escucho, me estoy haciendo esta pregunta. Ajá.
¿Cómo se explica que una organización logre los resultados que quiere si no hay un nivel de confianza óptimo? Ujú. O me pregunto, como segunda pregunta, ¿a qué llamamos resultados si, si hay desconfianza? Ujú, ujú. Me surgen A esas ver, dos preguntas. grandes resultados para Ujú. una organización termina siendo la rentabilidad, ¿sí? Ajá, ajá. Pero la rentabilidad no existe si no hay pequeños logros dentro de la organización que suman el todo, ¿ok? Cuando no existe un sistema confiable de gestión humana que permita atraer el personal, sostener el talento, capacitar el talento, desarrollarlo y hacerlos crecer, que la gente sienta que dentro de una organización está de alguna manera teniendo las oportunidades para ir creciendo y darle oportunidad a nuevas generaciones, probablemente sea una organización que va a tener alta rotación, que siempre va a necesitar un alto costo de entrenamiento porque todo va a tener siempre muchas personas, que es lo que está pasando mucho en México. En México, todos los niveles operativos, mientras estuvieron en COVID, la gente los mandaron a la casa, cuando querían regresar y reactivar las operaciones, la gente dijo, no, ya yo estoy muy cómoda cobrando lo que me paga el gobierno por no estar trabajando, ya no quiero trabajar. Entonces, la capacidad operativa se les redujo y tienen que volver a reclutar, volver a entrenar, volver a tratar de sostener a las personas para que se queden. Eso es un alto costo. Pasó que también tuvieron No hay retención, no hay retención. no hay retención. Pasó también que, por ejemplo, las empresas con el tema del COVID, mucha gente enfermaba y cuando querían regresar, ya no, te reemplacé. Entonces pierden la confianza en la organización. Pierden confianza, se pierde la identidad. Entonces ya por allí, el sistema de la gente que te mueve la organización para que se produzca, para que se preste un servicio, ya no tienes la confianza, ya no tienes la sostenibilidad de la gente aquí. Entonces, allí ya no hay ahí los niveles de confianza están impactados y no vas a tener los resultados que esperas, por lo menos de lealtad, de compromiso, de identidad, de deseo de colaborar, de deseo de comprometerse, ¿sí? Si vas a los procesos, entonces tú dices, bueno, resulta ser que como ya ahora tengo gente nueva, tengo que vigilar más los procesos, porque la gente no está al 100% capacitada para tener autonomía. Entonces tengo que tener más gente en la línea de producción, tengo que invertir más tiempo en gente que supervise, tengo que invertir más tiempo en cambiar los procesos o tengo que invertir más material porque salió algo mal y hay que volverlo a hacer para poder tener una buena entrega. Entonces, los niveles de confianza en los procesos no están siendo clave. Los niveles de confianza en el producto, la entrega, no están siendo los adecuados. Y todo eso va sumando. Grandes pérdidas o grandes ahorros. Y ahí la confianza entre quien lidera, quien ayuda a que otros generen confianza en sí mismos, quien ayuda en que el equipo se sienta en confianza para trabajar en conjunto. Todo parte de un proceso sistémico, o sea, una cosa va impactando a la otra. No es que esto solo va a generar resultados, es que si esto no funciona junto con esto, con esto y con esto y con este, que va concatenado con esto, es como el sistema neuronal, ¿sí? Y todo funciona en esta vida, en el universo, de esta manera, de manera siempre relacionales. ¿Ok? ¿Grandes resultados? Sí, la rentabilidad puede ser el gran resultado. Pero ¿de qué vale tener alta rentabilidad cuando no tienes clientes satisfechos? ¿De qué vale una alta rentabilidad cuando tu gente no se muestra con la identidad, no se siente parte de? ¿De qué vale una alta rentabilidad? O sea, la rentabilidad va a ser probablemente momentánea, no sostenible en el tiempo. ¿Sí? Entonces, necesitamos mirar de cerca qué le está pasando a la gente con los niveles de confianza. ¿Qué está disparando los niveles de desconfianza?
cómo sostenemos la confianza de la gente, los procesos y los resultados en esta organización que tiene un gran propósito. Y con esto nos estamos adelantando un poco a lo que viene, ¿no? Gracias por tu pregunta, Daisy. El tema de la confianza sigue siendo un tema de un círculo virtuoso o vicioso. Depende de quiénes se hacen cargo de gestionarla dentro de la organización para que esto realmente se convierta en un círculo virtuoso, ¿sí? Donde de alguna manera vamos a estar tratando de influenciar positivamente para que todo este sistema del que te hablaba como la ontología de la organización es lo que va a generar la confianza organizacional. El cuerpo de la organización es la estructura, los procesos y los sistemas. El lenguaje de la organización son las normativas, los procedimientos, los acuerdos y los compromisos. Ahora, la emoción tiene que ver con ese gran propósito. Antes hablábamos de misión, visión y valores. Ahora hablamos del gran propósito, los valores y los comportamientos que modelamos con nuestro día a día para que se sostenga ese proceso de confianza. Y de allí que podamos tener un sistema, ¿okay? Una red estructural dentro de la organización de relacionamiento que venga impactada, por supuesto, por una buena gestión de liderazgo. Y no estoy hablando de liderazgo del ejecutivo más alto, ni todos somos líderes. Es empezar a generar esa cultura de liderazgo de sí mismo y liderazgo de otro. Si yo soy capaz de liderarme a mí mismo y de lograr esos niveles de autoconfianza, yo puedo ser un factor de influencia grande para la organización, así no tenga el título de líder, de gerente, de ejecutivo, de directivo. Entonces creo que necesitamos ir a cultivar esa mentalidad, ir a cultivar esos comportamientos, ir a cultivar esas emociones, para que realmente se empiecen a gestar como parte de esas normativas, esos procedimientos. O sea, ¿cómo nos vivimos esas normativas y esos procedimientos? ¿Solamente por un cumplimiento? No, necesitamos vivirla como algo de lo que nos sentimos parte, como algo que tiene que ver con ese gran propósito. Y no solamente cumplir con la hora de trabajo para llevarme el dinero a la casa, ¿sí? Entonces ahí estoy en el cumplo y miento. Entonces ahí es cuando las personas no están siendo probablemente una persona de confianza para un líder que me está viendo, que yo solamente vengo por las horas de trabajo. Está bien, puedo venir solamente por las horas de trabajo, pero si hago mi trabajo con amor, con el mismo entusiasmo, que realmente tengo el nivel de entrega, por supuesto voy a generar un nivel de influencia, no solamente para mi líder, sino para mis compañeros y mis colaboradores. Katiuska, ¿tenías alguna pregunta? Sí, es que lo que veo también es que quizás la manera de también de ejercer la desconfianza, porque claro, uno no normalmente no dice equipo, desconfío de ustedes, o sea, no creo que se genere, ¿no? Pero sí quizás una manera muy tangible es el control. Es que Sí. controlo, quiero estar en todo, no sé en todo, pero al final es porque no estoy confiando que se pueda gestionar. Y al final, si yo me voy ontológicamente o trato de evaluar un poquito y dar un pasito atrás y observar desde afuera, es porque esa persona tiene una autoexigencia tan elevada que no llega a confiar absolutamente en nadie. Pero al final es como una demostración de su autoexigencia y el nivel que tiene, que es muy fuerte, ¿no? Entonces genera como una sinergia un poco compleja al final en su... Una centrífuga que se va tragando y que va enredando todo el sistema. Claro. Yo tuve un caso hace muchos años con un director de manufactura de una empresa de alimentos en Venezuela, un hombre que tenía más de 20 años en la organización. Era el experto en la producción de X línea y se convirtió en el director de manufactura de toda la fábrica. Pero dice, es una persona súper ejemplar. O sea, esta es la persona con la capacidad técnica que nosotros necesitamos. Pero el tipo trata a la gente de tal manera que la gente no lo soporta. Y el trabajo con él fue emocional. Emocional para trabajar su sistema de creencias. Para de allí poder mostrarle
que su corporalidad, su forma de accionar, su forma de mostrarse estaba siendo demasiado ruda. Y lo que estaba generando, por querer ser tan bueno, su sistema de control era lo que generaba desconfianza en la gente. Nadie se atrevía a decirle nada, porque sabían que la forma en que él iba a reaccionar iba a ser abrasiva. Solamente le llevaban buenos resultados, pero cuando le tenían que llevar alguna dificultad, ni siquiera malos resultados, había un temor muy grande. Y él no entendía, no era capaz de visualizar lo que le pasaba a su gente. Entonces, más que desconfianza, había un espacio de no cuidado del otro, de no cuidar la forma en que yo actuaba. Claro, él le funcionó muy bien cuando él era solo, pero cuando fue directivo, estaba llevándose por delante mucha gente. Entonces allí eso tenía que ver mucho con su creencia de el control, su creencia de que nadie lo iba a hacer como él. Nadie tenía la experticia que él tenía. O sea, yo soy el ego grandísimo. Tenía que ver con mucha rotación de personal y tenía muchos desafíos numéricos que cumplir. ¿Ok? Entonces, habían varios factores que estaban impactando su accionar. Y el trabajo con él fue muy bonito porque de pasar de un esquema de intervención racional para luego bajarlo en el emocional y luego incorporarlo, integrarlo al esquema corporal de su liderazgo, fue un trabajo más o menos de 5 meses, 6 meses, pero que le permitió a él no solamente generar un nivel de confianza mayor en su gestión como líder, sino aprender a relacionarse de una manera mucho más humilde con su gente y aliviar tensiones que le permitieron tener un nivel de productividad más alto a todo el equipo. Entonces, de allí a que lo respetaran sus pares, ya fue otro gran logro. Y de ahí a que él se sostuviera en la organización y ser candidato a un puesto superior en el comité ejecutivo, también estuvo muy, muy de cerca. No le seguí luego la pista porque me tuve que venir a Estados Unidos, pero fue un trabajo bastante bonito, bastante interesante, ¿no? Entonces, gracias, Cachi, por la puesta sobre la mesa de este tópico. Aparece también mucho el tema del control cuando hablamos de la burocracia como tal, ¿no? A veces controlarlo no es solamente no creer en la capacidad, sino tener esa creencia de que todo tiene que estar milimétricamente medido, milimétricamente justificado, y tiene que ver también con experiencias de vida que otras personas han instalado en otras oportunidades laborales, probablemente en situaciones personales o incluso en las profesiones, el traje profesional que nos ponemos, ¿sí? Lo vemos mucho en los temas de financieros y de auditoría. Todo tiene que estar justificado, todo, y básico al aprendizaje en la romana vieja, que todo tenía que estar sobre papel, tinta, y todo tiene que estar respaldado, todo tengo que cuidarme las espaldas, porque hay un discurso cultural también que nos va impactando, nos va influenciando y va sembrando esos niveles de confianza. No solamente se lo podemos atribuir a la misma persona, sino todo el contexto que nos envuelve hace que nos condicionemos en esos temas. ¿Ok? Entonces, por supuesto, si el líder tiene un papel importante o la gestión de liderazgo como tal tiene un rol importante en este proceso para llevar a esta confianza como un eje transversal desde toda la gestión en el día a día, en la estrategia, en los procesos, en los resultados, ¿ok? Para que podamos tener un buen retorno sobre la inversión. Para nosotros, el equipo con los que yo he estado trabajando en distintos proyectos, en distintas organizaciones o con distintas consultoras, la influencia de los líderes transformacionales proviene de ese nivel de compromiso que logra con sus colaboradores, pero principalmente cuando crean lazos de confianza en sus relaciones. Está demostrado, hay grandes estudios,
hay estadísticas de muchos años, de muchas personas que han trabajado con esta variable incógnita como una fuente inagotable del poder, de las relaciones, de liderazgo y de influencia. ¿Ok? El proceso de la confianza organizacional, la ontología de la organizacional para mí tiene que ver con el ser, el hacer y el tener. La autoconfianza y la confianza que se maneja en las relaciones es lo que hace que el ser de la organización. El hacer tiene que ver con los procesos y el tener los resultados que queremos tener resulta, es la resultante, es la consecuencia de el ser y el hacer. Y existe, por eso es que lo llamo la confianza como un eje transversal. No hay manera de que esto no atraviese toda la línea de gestión de la organización. Y si existen organizaciones que se proclaman, que cada vez se meten más en esta tendencia del people development, en propósitos relacionales, en propósitos de tener una imagen confiable en los mercados, necesitan tener la confianza a la vista como un eje transversal y no descuidarla, cultivarla, porque es verdad, es muy fácil decir que la confianza se rompe, pero también existen formas y desafíos y digamos, mecanismos para reconstruirla, para cultivarla, para apropiarla. Y ahí es cuando estamos mirando que existen diferentes variables que intervienen en esto y que hay que trabajarla. No es decir, ¡ay, la confianza! No. ¿Cuáles son los componentes de la confianza? Entonces, hay 3 ejes que nos mueven en los niveles de confianza: la autoconfianza, la confianza otorgada y la confianza recibida. Pero existen 3 elementos que son la base de la autoconfianza, que es la fe, la autenticidad y el perdón. Y existen 6 más elementos que tienen que ver con la forma relacional en que la autoconfianza o un ser genera confianza en otro o recibe confianza de otro. Y eso tiene que ver con la empatía, con foco, la responsabilidad, con la coherencia, la cooperación y el aprendizaje. ¿Cómo se come esto? No es fácil, no es difícil. Es simplemente hacerse cargo de trabajar con la gente. Es mirar las capacidades, las actitudes, los valores. Y estos son los 9 elementos que hemos encontrado que se pueden medir y que podemos trabajarlos de una manera a través del acompañamiento, a través de los entrenamientos, a través de la mentoría, a través del shadowing, a través de los procesos de otras disciplinas como la intervención corporal y emocional, como el mindfulness. Existen muchas formas de intervenirlo, pero no se puede intervenir aquello que no se puede medir. No sabemos cómo mejorar aquello que no se mide. Por eso es que existen grandes empresas que han estado haciendo investigaciones, pero hay una en particular que nos ha traído un instrumento para medir estos 3 ejes, estos 9 elementos en 4 contextos organizacionales, para saber si una persona, un equipo de trabajo, una organización cómo están sus niveles de fe, o si estamos en niveles de escepticismo. Pues todo tiene, así como las emociones, que tienen sus polaridades, estos elementos también tienen sus polaridades. Estamos hablando de la fe o el escepticismo, la autenticidad versus la falsedad, el perdón versus el rencor, la empatía versus la indiferencia, la responsabilidad versus la victimización, el foco versus la dispersión, la coherencia versus la indiferencia, la cooperación versus el individualismo y el aprendizaje versus la parálisis, la inmovilidad. No podremos, no importa. Tengo fe, al próximo se acuerdan. ¿Ok? Nos acordaremos. El tema allí es dónde podemos encontrar cómo una persona, cuáles son los niveles de autoconfianza de una persona
y en qué de estos elementos puede estar en una polaridad o está en un centro o está en otro, porque existe una forma de medirlo, pero necesitamos ir al trabajo interno, una medición versus más un acompañamiento, ¿no? Versus, ¿ok? Y este lente, esa variable incógnita se mide evaluando esas habilidades blandas y los comportamientos perceptibles en un entorno. Y aquí, este instrumento que nos ofrece el Star Trust, que es el Star Trust profesional, que nos los ofrece una consultora con la que estoy aliada, nos podemos medir estos 9 elementos si los miramos desde el contexto de la orientación interno, el externo y el movimiento, ¿sí? Si ven, hablábamos de cuerpo, lenguaje y emoción. En el tema de la medición acá, los niveles de conciencia nos permiten ver el escepticismo versus la fe, la incoherencia versus la coherencia, el rencor versus el perdón. Los niveles de conexión que tenemos con otras personas son los que los vamos a poder observar a través de los elementos externos que tienen que ver con la responsabilidad, la empatía y la autenticidad. Tienen que ver con actitudes que asumimos frente a nuestra forma de relacionarnos. Y la forma de accionar que tiene que ver con la interacción es a través del foco, el aprendizaje y la cooperación. Estos 3 elementos versus la dispersión, la inmovilidad y el individualismo nos van a dar cuáles son los niveles de autoconfianza, de la confianza que otorgamos o la confianza que recibimos en 4 contextos, que son trabajo, los niveles de autoridad, jerarquía, los equipos de trabajo y los clientes. Podemos a través de estos niveles de medición encontrar esta matriz que nos va a dar una forma de interpretación sobre los niveles de confianza para ver cómo esto está impactando nuestro desempeño diario en estos 4 contextos y a través de estos 9 elementos. ¿Ok? Y nos va a decir, bueno, nos da una leyenda por colores como un termómetro. Ah, mira, estamos en el peligro cuando estamos en el azulito, porque estamos como congelados en los niveles de confianza. Y si estamos en la zona naranja es porque los niveles de confianza están ya, como veíamos en el anterior, los niveles de confianza están consolidados. Pero como polaridades también necesitamos observar cuándo son ingenuidad o cuándo estamos siendo arrogantes. O cuándo estamos estando tan escépticos que estamos tan fríos que como que no nos importa nada. Entonces, este tipo de miradas, cuando tenemos una medición, nos permite ir a una correlación mucho más grande, porque podemos, digamos, no solamente ver a la persona, podemos ver a los equipos de trabajo, podemos ver a las organizaciones, podemos tener matrices que nos den el panorama de una región inclusive, o de la organización completa, para saber cuáles son aquellas estrategias de intervención que necesitamos diseñar, que necesitamos adaptar, porque no todo es coaching. El coaching es una herramienta poderosísima para acompañar, pero necesitamos saber cuándo realmente necesitamos entrenar a personas, cuándo necesitamos hacer intervenciones en mentoría, cuándo necesitamos hacer shadowing y qué otras disciplinas podemos combinar con el coaching ontológico para que estos elementos se desarrollen en las personas o puedan transformar lo que han sido, lo que han aprendido a hacer, a esas otras competencias y otras habilidades blandas que necesitan para ser personas con alta autoconfianza. Katy. Que también veo, o sea, digamos, un trabajo de mucha observación, porque también puede pasar que tú seas descuidado con el tema de que yo confío que todo se dé. Y realmente porque te vas al nivel realmente de o desidia o simplemente no lo dejas así, ¿no? Que puede, ahí también dónde está, porque a veces puede pasar, o sea, cómo mantenerte como líder ante un equipo, pero a la vez desde la confianza, o sea, pero es como una presencia, ¿no? No sé si Sí. no sé si me explico, pero puede pasar que a veces, no, como que yo confío y es porque realmente eres un descuidado y un despago que no te importa. Bueno, y eso tiene que ver con, fíjate, me llama la atención porque escuchaba en estos días a alguien que decía, bueno, pero es que yo no tengo por qué hacerle seguimiento a la gente, somos adultos. Por eso. Espérate.
Tú estás a cargo de un equipo de trabajo. Que tú confías en que la gente lo sabe hacer, lo va a hacer, tiene los recursos para hacerlo, es porque tú como líder has hecho un trabajo para que eso suceda. Y que de alguna manera tú como líder necesitas tener accountability y tu gente tiene que tener accountability en la entrega de resultados. Entonces, tu labor de supervisión no es estar montado encima de la gente. Tu labor de supervisión es hacerte cargo de saber que la gente tiene las competencias, de que tiene los recursos, que está dispuesto a hacerlo y que lo sabe hacer, lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, si yo no me hago cargo de mirar si la gente sabe o no sabe hacer un proceso, si sabe o no sabe hacer un trabajo que hay que entregar, no puedo decir, bueno, es adulto, debe saber hacer porque tiene el título ya listo. No. Sabemos que en las organizaciones el hecho de que una persona traiga un título no implica que sepa hacer el trabajo en la vida real. ¿Sí? Puede que tengan las nociones teóricas, pero a veces cada organización tiene sus variables para que algo suceda. Bueno, él tiene el cargo asignado para que haga los presupuestos. Sí, pero esa persona en su vida ha hecho un presupuesto. No tiene una computadora para trabajar. No tiene no tiene la información de base. No conoce quién le tiene que dar la información de base. ¿Sí? No conoce cuáles son los tiempos de entrega. Porque simplemente le digas que es el encargado del presupuesto, no necesariamente sabe todo lo que implica, cuándo, cómo, dónde, con quién. Entonces, la labor del líder para sembrar confianza en su gente tiene que ver con ese desarrollo de personas, ayudarles a que tengan esa autonomía, a que tengan esa capacidad de entender que pueden tener capacidad de tomar decisiones o pequeñas decisiones o grandes decisiones según el nivel de competencia que tengan. ¿Ok? Eso es importante. Y hay gente que es muy ingenua. No, todo es paz y amor. No, claro que sí, todo va a salir bien. Yo confío, pero no te has hecho cargo. Y ese es el que está como, no quiero ver, escuchar, oír, porque me da miedo también enfrentar realidades que no sé manejar. Y ese es un líder que a veces las personas confían mucho, porque es muy buena gente, como hay veces que la gente desconfía y me dice, es que te ha caído de la mata. ¿Sí? Gracias, Katy. Entonces, bueno, mi mirada acá hoy es mostrarle cómo este eje transversal, de alguna manera, es una nueva forma de mirar nuestra gestión como líderes en nuestras propias organizaciones, como líderes en los equipos de trabajo donde generamos influencia y también que es capaz de cómo somos capaces de intervenirlo, desde tener una herramienta de medición, desde tener una nueva estrategia, de incorporar nuevas disciplinas para que realmente podamos tener el impacto de una ola de confianza. Y esta ola de confianza que comienza con la autoconfianza, cuando las personas son capaces de alguna manera, tener esa seguridad en sí mismo, mostrar, digamos, niveles de integridad y de intención que generan una influencia en otros para que se gesten nuevas relaciones que realmente permiten generar dentro de las organizaciones transparencia, que permiten ampliar la capacidad de aprendizaje por los errores, de demostrar lealtad, de aclarar expectativas, de generar nuevos compromisos, de generar de alguna manera grandes acuerdos con expectativas claras, con una visión compartida que les permita a las organizaciones cumplir sus promesas y cumplir con aquellas, no solamente con su gente, sino también con sus clientes, con sus socios, con todos sus accionistas y también con la comunidad. De allí la confianza, se crece la confianza organizacional y también empieza la confianza a generar un impacto para generar confianza en el mercado. Y por supuesto, al ser
un elemento de confianza en el mercado. Las grandes empresas, al tener alta rentabilidad, se ven en la comunidad como un elemento de contribución porque generan empleo, son fuentes de empleo, son capaces de contribuir con la economía de la comunidad, de la sociedad, del Estado, del país. Y esta es la ola en la que queremos alcanzar. Esta es la ola que necesitamos replicar en nuestras sociedades, en nuestro universo, en nuestro mundo. Y como coaches, como líderes, estamos invitados a tener esa gotica que genera grandes olas. Esa es mi invitación el día de hoy, esa es la mirada que quería compartirles. Y bueno, como dicen muchas estadísticas, para que las cosas sean confiables hay que mostrar hechos. Y hay estadísticas de muchos estudios. Aquí le traigo simplemente 3. Por ejemplo, el 55% de los directores ejecutivos reconocen que la falta de confianza es un freno para los negocios y no tienen idea de cómo cambiarlo. Y eso fue parte de los resultados de un estudio en el 2016 de PwC. En otro estudio de neuroeconomía también demostró que los empleados que trabajan en un entorno de confianza experimentan un 74% menos de estrés, aumenta su productividad en un 50% y su compromiso en un 76%, y reduce el riesgo de agotamiento en un 40%. Hay otro estudio, el del 2019, de Edelman Trust Barometer Global Report, que nos dice que los empleados que confían en sus empresas muestran 60% más de compromiso, 106% más de lealtad y tienen el doble de probabilidades de promover la empresa con terceros. ¿Qué les parece? Súper interesante, porque cuando lo llevamos a cifras es como que esto es realmente relevante y es un camino para llegar a esos números, ¿no? No es con una varita mágica, pero se puede. Me pareció curioso lo que ahorita traías, como que es difícil, ¿cómo fue que dijiste? Es difícil, pero a la misma Pero vez... no es imposible. Ajá, así, decía como de que no es fácil, pero tampoco es difícil. Sí. Me pareció haber escuchado eso. Y reconozco que hay todo un camino y un acercamiento respetuoso a ese espacio organizacional que nos abre las puertas como coaches y que primero, Sharon, yo siento que primero hay que estar como el observador para ir captando esa cultura de la empresa y de a poco ir metiéndose y tomando el pulso, ¿cierto? Para Sí. luego, como decías, poder proponerle, ¿no? Aquí están necesitando adiestramiento, en lo que son destrezas, no tanto de relacionamiento, sino más duras. Aquí están necesitando un desarrollo en lo que son habilidades blandas. O sea, es todo un proceso. Es un proceso grande, por eso como tú dices, eso de tomarle el pulso me gusta, porque si bien es cierto, no podemos perder la mirada ontológica, porque quien marca la pauta en la organización, quienes realmente gestan lo que es el propósito, son los primeros modeladores. Yo siempre digo que cuando hay un proceso de transformación grande, si quieren grandes resultados, tiene que estar involucrado el que más influencia tiene dentro de la organización o el que más poder tiene. Porque trabajar las esferas abajo, las olas no se trabajan desde la orilla, las olas nacen desde el centro. ¿Sí? Y para que una ola tenga fuerza es porque nace desde el corazón. ¿Y quién es el corazón de la organización? Necesitamos quienes llevan el pulso de esa organización. Entonces, yo no trabajo con equipos si los grandes líderes no están involucrados. Me gusta que estén todos en la misma tónica, porque para llevar a una persona, para hacer una coreografía necesitamos que todos lleven una sincronía. Y el director de la orquesta tiene que conocer la melodía, tiene que conocer los pasos, tiene que dirigirla, ¿sí? Entonces no puedes lograr que un equipo lleve una coreografía, una sincronía de movimiento si el director no los dirige como para ese propósito. Entonces, es importante
que entendamos también cuál es la ontología de ese gran director, de ese gran corazón. Y a partir de allí, y todo lo que desea, ¿quiénes son aquellos que están alrededor de él? ¿Cuál es su ontología? ¿De dónde nacen sus niveles de confianza? ¿Desde dónde se originan sus centros de desconfianza? ¿Desconfían en sí mismos, desconfían en otros, desconfían de sus capacidades? ¿Por qué? Entonces, desde ahí es donde podemos mirar cuáles son las estrategias de intervención. Y desde allí es por donde podremos contribuir a hacer algo que sea sistémico, que sea una mirada grande, no hacer pequeños procesos que se pierden, como decíamos por allí en algunas de las conferencias hace unos días. El hacer procesos de coaching por hacerlos, solamente porque queremos, bueno, no, vamos a mandar a esta persona para que le hagan coaching porque esta salió en la evaluación de desempeño. No, aquí atiende esa necesidad. ¿A dónde quiere que impacte? ¿Quiénes más están involucrados? ¿Dónde esto se sostiene después que se haga un proceso? Necesitamos que las cosas se sostengan en el tiempo para que realmente puedan generar un impacto. Y ese es el llamado, a mirar a la confianza como un gran elemento de impacto, pero desde donde nos apropiamos de él, desde donde queremos que sea parte de nuestra cultura, que sea parte de nuestras vivencias, que sea parte de nuestra ontología como tal. ¿Okay? Creo que con esto, bueno, lo único que me quedaba era mostrarles este último mensaje de donde para mí la capacidad de confiar en la evolución de las personas y las organizaciones es indispensable para alcanzar la sostenibilidad de los negocios y las sociedades. Creo que con esto ya termino y no sé si hay preguntas, si hay algo por allí que quieran comentar. Sí, me gustaría justamente, gracias, Sharon, me gustaría eso que me parece, mi intuición me dice que hubo como un ruido en cuanto al horario, porque hay colegas que entraron apenas hace unos minutos, me parece que hubo por ahí algún ruido. Les agradezco a las colegas que han entrado, si nos dicen, porque eso nos ayuda. Estamos en proceso de aprendizaje continuo. Igualmente, sí, igualmente, a pesar de que entraron hace un ratito, si tienen algún comentario o alguna inquietud que poner sobre la mesa, por favor, bienvenidos, bienvenidas. Por supuesto. Katy, ¿querías añadir algo? No, que justamente creo que vos aclararemos cada vez más los horarios y pondremos varios horarios a ver si ayuda a las personas a estar en línea. En este momento, bueno, la hora que estaba puesta es la hora exacta de Venezuela, sé que estaba, no, Ruth ahorita no está, Ruth estaba, Ruth es de Venezuela, pero bueno, vamos a ver cómo mejoramos el tema de los horarios. Claro que sí. Chévere. Lisbeth, que está por ahí, Lisbeth, Lisa, entraron hace un ratito. Igualmente que se recuerden pues que todo esto va a estar a disposición en el perfil. Ustedes pueden entrar, es privado, es solo para los afiliados, pero ustedes pueden volver a ver la presentación. Sí, este es un tema que da mucha tela que cortar. Sí. Mucha tela que cortar. Hay algo que siempre está sobre la mesa y es, por ejemplo, el perdón. La gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver el perdón con todo esto? La capacidad de perdonar y pasar la página. Y esto tiene que ver con cómo damos la oportunidad a otros de aprender de los errores. Cómo confiamos, cómo damos la oportunidad de que aprendan y volver a confiar en que cuando lo vuelvan a hacer no va a suceder, no van a tener el mismo error. O sea, muchos líderes no son capaces de eso, no, es que ya lo hizo mal, ya no esta tarea no se le puede dar. No hay una forma de siempre de buscar que el otro aprenda. Aunque cada vez más las organizaciones son pro people development, para que tengan autonomía, siempre nos encontramos algunos pequeños dinosaurios dentro de las organizaciones o grandes dinosaurios que van por la romana vieja. Y es que también esa es parte de los cambios. Estamos en una etapa, en una década donde por primera vez tenemos 5 generaciones interactuando dentro de las organizaciones. 5 niveles generacionales. Por primera vez en la última década estamos hablando de la multiculturalidad.
por los procesos migratorios, la diversidad de géneros, la diversidad de tecnologías. Estamos hablando de diversidad de modalidades de trabajo. O sea, han sido tantos los cambios que han aparecido, que han aflorado dentro de la gestión organizacional, que no lo miramos con detenimiento, ¿no? Simplemente vamos como los hámster en la rueda, vamos en la rueda. Pero detenernos un momento para mirar el impacto que está generando y qué emociones está disparando. Por eso que yo hablo de la confianza como un fenómeno emocional. Qué fenómenos está sucediendo en la gente y cómo esto lo podemos sostener, porque una de las cosas que hace que la gente se quede en las organizaciones es cuando se siente sostenido, cuando se siente que tiene una zona de seguridad para poder estar en un lugar donde yo sé que a pesar de todas las dificultades, vamos a salir adelante. Yo puedo seguir adelante, ¿sí? Entonces, y así como el perdón, están todos los demás elementos, porque creo que este es un estudio, ese instrumento que les mostré, viene de un estudio que se hizo en Francia y que luego parte del equipo que trabajó en esos estudios en la comunidad francesa, en el gobierno francés, desarrolló la tecnología para hacer las mediciones. Y ya tiene más de 5 años en el mercado y está causando un impacto muy grande cuando lo usamos para trabajar con las organizaciones y los equipos de trabajo. Sí, la verdad es que yo lo usé hace unos añitos y era estupendo, muy bueno. Excelente, O sí. sea, me lo hiciste estupendo, lo probamos conmigo. Sí, lo viviste. No lo usé yo, yo fui conejillo de India. Sí. Bien. Lisbeth, ¿tienes alguna pregunta? No, encantada de estar, la veré en video. La verdad es que el error fue mío. Yo dije, hora Miami, le sumé una hora en mi mente automáticamente. Sí, estamos igualitas ahorita. Cuando me dijiste Paraguay, No me yo, di ay, cuenta. ella está igualita que yo ahorita. Sí, la verdad es que no me di cuenta. Fue como en automático. Buenísimo, buenísimo. Bueno, realmente para mí fue un placer mostrarles un poco mi mirada. Gracias Sharon por estar, gracias por compartir y la verdad que un buen material para tener en la federación. Gracias, Katiuska. Gracias. Gracias, Daisy, Gracias, también Lisbeth. por la Nos invitación. veremos la próxima. Seguro. Gracias por compartir. Yo Gracias. ahora lo Un veo abrazo a en todos. retraso.